Buen día, tengan todos los aquí presentes. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Experiencias de Enfermería en el Cuidado Hospitalario de Pacientes con COVID-19. En esta conferencia podremos conocer los cambios fisiopatológicos del paciente hospitalizado ante el COVID-19 y reflexionar sobre los cuidados de enfermería que se proporcionan, así como el impacto emocional en el personal de enfermería. En esta ocasión nos acompaña la maestra y profesora Margarita Magaña Castillo, quien cuenta con estudios de licenciatura en enfermería y especialista en enfermería en cuidados intensivos por la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con maestría en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesora de tiempo completo en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde realiza actividades docentes, gestión, tutorías e investigación. Tiene perfil PRODEP y cuenta con la certificación docente por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería, sus siglas CONCE. Asimismo, es presidenta de la Academia de Teorías y Procesos de Enfermería y también coordinadora del programa de estudios de la especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos. Su experiencia disciplinar la ha fortalecido en la unidad de cuidados intensivos y actualmente está en primera línea gestionando el cuidado de personas hospitalizadas con COVID-19 en el Hospital Dr. Daniel Gurría Urquel del ISSSTE. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la maestra y profesora Margarita Magaña Castillo. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Agradezco a la directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, a la doctora Miriam Carolina Martínez, a la doctora Laura, que es mi coordinadora de estudios de licenciatura, y a la doctora Carmen de la Cruz García, que también ha sido mi coordinadora en la especialidad en cuidados intensivos, por esta invitación a compartir con ustedes esta presentación, esta ponencia, en que abordaremos el cuidado de enfermería en pacientes con esta patología que creo que todos conocemos, que es el COVID-19. Prácticamente son experiencias que nosotros como profesionales de enfermería tenemos en las instituciones de salud. Bueno, el tema que vamos a abordar es importante para reflexionar sobre esta enfermedad, cómo afecta a las personas, cómo involucra de manera directa al personal de enfermería en todas sus dimensiones humanas, en la dimensión física, en la dimensión psicológica, en la dimensión espiritual también. Es algo muy importante para nosotros el dar un cuidado a los pacientes y que este cuidado sea significativo para ellos. Pues doy gracias también a todos los que están en este grupo y pues con gusto voy a iniciar compartiendo el tema. En un primer momento vamos a ver algunos antecedentes de el COVID-19, donde surgió. Sabemos que esta enfermedad surge en China en diciembre de 2019. De ahí, de la región de China, específicamente en Wuhan, empieza a expandirse la pandemia prácticamente y surge en un mercado por enfermedad de personas en un mercado de mariscos. De ahí la enfermedad se propagó hacia Japón, hacia Corea del Sur, hacia Filipinas y muchos países asiáticos.
y la OMS declara este evento como una pandemia a partir de marzo de 2020. Bueno, vamos ahorita a abordar cómo llega esta enfermedad a Europa. Y precisamente el 24 de enero de 2020 surgen los primeros casos en Italia. Sabemos que después de China, el epicentro de la pandemia fue en Italia. Hubieron demasiados casos, demasiadas muertes, y eso hizo que el mundo se centrara y que nosotros mismos centráramos nuestra atención en este país. Posteriormente, esta pandemia también fue llegando a España, a Turquía, a Reino Unido, a otros países que hizo que Europa pues enfocara toda su atención en el combate a esta enfermedad. Y también podíamos ver en imágenes, ¿no?, en la televisión, cómo el personal médico y de enfermería estaba exhausto por el trabajo que ellos tenían y sobre todo por la sobrecarga de trabajo y el nivel de estrés que ellos empezaron a manejar. Entonces empezamos a ver que también empieza a llegar esta enfermedad al continente americano. Específicamente, los primeros casos en el continente americano fue en Estados Unidos. El primer caso fue el 15 de enero y se dio principalmente por todas las personas que viajaban a Europa y pues que regresaban ya contaminados con el virus. A nivel de Latinoamérica, el primer caso fue en Brasil, el 26 de febrero, y fue con una persona de 61 años que había viajado precisamente a Italia. En ese momento que empieza a aparecer acá los primeros casos en Latinoamérica, ya Italia estaba prácticamente en una fase 3 o en una fase de contagio demasiado elevado. Y bueno, en nuestro país, en México, también apareció el primer caso solo un día después de que apareció en Brasil, el 27 de febrero. Se confirman prácticamente 3 casos. Una persona de la Ciudad de México, otra persona de Hidalgo, que en ese momento estaba en Sonora, y otra persona del Estado de México. Y bueno, de ahí nosotros empezamos a conocer el avance de los casos y de la enfermedad. Posteriormente entramos en una fase 1, posteriormente entramos a la fase 2 y ahorita nos encontramos en la fase 3, que es donde tenemos el mayor número de casos y que pues necesitamos buscar estrategias que nos permitan disminuir, sobre todo por la saturación de hospitales. Y a nivel nacional, el primer fallecimiento ocurrió el 18 de marzo. En nuestro estado de Tabasco, el primer caso aparece precisamente el 18 de marzo. Pero bueno, ¿cuál es la situación actual ahora hasta el último corte que fue ayer 25 de mayo a nivel nacional? Tenemos ya confirmados 71,105 casos acumulados de pacientes con COVID y los confirmados activos son 4,020 y tenemos defunciones de 7,633 muertes. Hemos superado a China y hemos superado a otros países. Claro, siguen siendo los mayores casos Estados Unidos, Italia, pero pues nosotros estamos a nivel Latinoamérica dentro de los primeros 4 lugares en casos y pues también en mortalidad. Les decía, el primer caso aquí en Tabasco fue el 18 de marzo precisamente.
donde nuestra secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán Fernández, anuncia el primer caso de una mujer de 61 años que había viajado a Francia. Posteriormente, pues empieza a aumentar el número de casos en nuestro estado. Podemos ver los reportes a nivel de medios de comunicación, tanto a nivel estatal como por municipios. Y actualmente nosotros tenemos más de 3,000 casos en nuestro estado y más de 400 muertes. Aquí es importante mencionar que en las últimas 2 semanas diariamente hemos tenido más de 100 casos. ¿Esto cuál es? ¿Qué es el reto que representa? Que a mayor número de casos, más saturación hay de los servicios de salud. Actualmente los hospitales no están saturados, pero se corre siempre ese riesgo de que a los pacientes no se les pudiera atender. Con las estrategias que se han implementado, aún todavía es posible atender a los pacientes en las diferentes instituciones del sector salud, pero precisamente la prevención es para evitar esa saturación de hospitales y tratar de dar el cuidado más humano y de calidad a las personas. Bueno, vamos a pasar a revisar qué es el coronavirus. Y como ya veíamos antes, el coronavirus es un virus de una familia que se llama precisamente la familia coronavirus. Esta familia ya ha existido desde antes y provoca enfermedades respiratorias desde leves hasta muy graves. El coronavirus, que actualmente es el que originó la pandemia, es el que conocemos como SARS-CoV-2 y que es un tipo de virus que afecta de manera directa el sistema respiratorio. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? Bueno, déjenme decirles que la sintomatología varía mucho. Principalmente podemos identificar el aumento de la temperatura o la fiebre. Podemos identificar dolor de cabeza y tos. Podríamos decir que es lo más clásico. Sin embargo, hay personas que no tienen fiebre, pero tienen tos, o que tienen tos, pero no tienen fiebre, o que incluso pueden no tener esta sintomatología. Hay otros síntomas también que podemos agregar, como es el escurrimiento nasal, el dolor de garganta, la congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Es una enfermedad que da sintomatologías, pero son sintomatologías diversas dependiendo de la persona. E incluso hay personas que pueden ser positivas a COVID y ser asintomáticos. Y yo creo que eso es lo peligroso de todo esto, porque la enfermedad no establece un patrón de signos y síntomas. Es una enfermedad demasiado cambiante dependiendo de la persona, así como también en la evolución de los mismos. Los pacientes que nos ingresan al área hospitalaria, algunos pueden manifestar síntomas hasta de dolor abdominal, síntomas de dolor cardíaco e incluso en algunas ocasiones se les ha atendido por problemas cardíacos y al final se identifica que el paciente también era positivo a COVID. Y precisamente los pacientes que han cursado con sintomatologías muy diferentes son aquellos pacientes que no se han manejado en el área de COVID porque no se sabía o porque ellos no lo manifiestan, y mucho personal de salud precisamente se ha contagiado por atender en otras áreas a estos pacientes pues que en este momento no sabían.
Y precisamente esos son los riesgos que se tiene por la diversidad de síntomas o la diversidad de manifestaciones en las personas. Bueno, esto para enfermería ha resultado un reto. El profesional de enfermería, desde que escuchábamos en los medios de comunicación que era una pandemia y que pues esta pandemia llegaría a nuestras familias, a nuestros hospitales, a nuestros amigos, pues para el personal de enfermería esto fue un reto a nivel de gestión, a nivel asistencial, también a nivel docente y en investigación. ¿Y por qué esto fue un reto? Porque nosotros como profesionales de enfermería tenemos dimensiones dentro de nuestra profesión y una de ellas es la dimensión asistencial, que es prácticamente la dimensión que ahorita está en el trabajo arduo para las personas. Pero también en la dimensión asistencial tenemos la dimensión gerencial, que es la dimensión que se encarga de la planeación, de la organización e incluso ahora, como podemos ver en los medios de comunicación, del reclutamiento también del personal de enfermería. Y el área docente, ¿por qué el área docente también aquí es importante? Porque los procedimientos se modifican por los pacientes que estamos manejando y por la misma naturaleza de la enfermedad. Es necesaria mucha capacitación, incluso para el equipo de protección personal, para el cuidado del paciente, y también la investigación es una dimensión importante en enfermería que podemos aplicar porque pues es una enfermedad en la que se pueden hacer proyectos, en las que se pueden hacer trabajos tanto con el paciente como con el personal de enfermería o también en las familias. Y bueno, esto para enfermería ha sido también un arduo trabajo, porque el profesional de enfermería, desde el que está en el área operativa hasta el que está en el nivel gerencial, necesita capacitarse, necesita prepararse prácticamente desde que inició la pandemia. Un ejemplo podría ser la preparación para la postura y retiro del equipo de protección personal. Sabemos que este virus, sus vías de entrada son especialmente por los ojos, por la nariz y por la boca. Y se requiere una protección muy especial del personal de enfermería, desde saber cómo ponerse la bata, cómo ponerse las botas, cómo ponerse los gogles, el cubreboca N95 o máscara si es posible tenerla. El saber, el uso de este equipo es sumamente incómodo, sobre todo en nuestro estado por las altas temperaturas que se manejan. Y también hay algunas dificultades con los gogles a veces se empañan, se nublan, no te deja ver, y pues eso hace más estresante el trabajo de enfermería. Pero aquí la capacitación es muy importante porque finalmente el uso adecuado del equipo de protección personal es nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias. Y cuando nosotros atendemos a los pacientes y egresamos del servicio, también hay un procedimiento muy especial para el retiro de este equipo de bioseguridad, porque el 80% de las estadísticas menciona que hay personal de enfermería que también se contamina en el retiro del equipo de protección. Sabemos que cuando estamos saliendo del área de pacientes con COVID, pues nuestro uniforme está sumamente contaminado. Entonces, tenemos que aprender a hacer ese retiro adecuado para evitar la contaminación. Y el trabajo de enfermería después de nuestra propia protección, ya dentro del área con los pacientes, pues amerita
una enfermera que tenga competencias, que tenga conocimientos, que tenga habilidades y que tenga las actitudes necesarias para la atención del paciente. Dentro del trabajo que hace enfermería, nosotros tenemos un método de trabajo que lo conocemos como el proceso de enfermería. La enfermera que es formada en nuestra universidad es una enfermera que está formada para aprender a valorar a las personas, tanto en su dimensión física como en su dimensión emocional, su dimensión mental y espiritual. A mí me da mucho gusto ver que ahora en las instituciones con esta pandemia, pues se ha contratado personal nuevo, mucho personal que incluso estaba desempleado y que pues viendo lo positivo de todo esto es un personal que aunque está expuesto ha tenido la iniciativa de ir, de inscribirse para atender a los pacientes y de tener un contrato mejor que de los que tenía antes. Entonces, los profesionales de enfermería necesitan estar con las competencias adecuadas porque no estamos trabajando como lo hacíamos comúnmente, sino estamos trabajando con personas que tienen enfermedades sumamente contagiosas. Y aquí, en lo que es la valoración de enfermería, la enfermera necesita saber valorar la dimensión física, es decir, tener conocimientos de anatomía, de fisiología, de nutrición, tener conocimiento de las diferentes dimensiones humanas de la persona. Entonces, aquí la formación que tiene el profesional de enfermería lo capacita precisamente para saber valorar, para saber identificar, por decir, en los pacientes con COVID, es importante que ella sepa sobre oxigenación, sobre gasometrías arteriales, que es muy importante para valorar la evolución de los pacientes. ¿A cuánto está saturando el paciente? La saturación de oxígeno, pues es la oxigenación que tenemos a nivel periférico y lo normal es que tengamos un 100%. Desde que el paciente entra a enfermería tiene que saber cuánto es la saturación y cuánto va evolucionando, si la saturación mejora con el oxígeno o si a pesar del oxígeno el paciente se complica y ya lleva un riesgo para ser también manejado con ventilación mecánica. Entonces aquí lo importante del profesional de enfermería es que sepa valorar la dimensión física, la dimensión espiritual, que también influye en la respuesta física que él va a tener ante la enfermedad, y la dimensión emocional de las personas. Y es importante que el profesional de enfermería tenga habilidades en el pensamiento crítico. Aquí no es solamente el cuidado rutinario que se puede dar a una persona. Aquí es importante el análisis, el pensamiento crítico, la toma de decisiones ante situaciones de vida muy importante para los pacientes. Y también la enfermera o el enfermero tiene la capacidad para identificar, de acuerdo a su valoración y al análisis de esa valoración que está realizando, ella identifica o nosotros identificamos los problemas de los pacientes. ¿Cuáles son los problemas de los pacientes con COVID? Los problemas más frecuentes. Los pacientes ingresan con déficit de autocuidado, es decir, su falta de oxigenación les provoca fatiga y prácticamente una dependencia hacia el personal de enfermería, que el paciente requiere de su autocuidado en cuanto a alimentación, que es muy importante para renovar sus energías, su baño, su vestido. El paciente prácticamente está hospitalizado y con una dependencia total de los cuidados. Por eso el trabajo para enfermería en estos momentos es exhaustivo y es desgastante tanto física como emocionalmente. Otros problemas más frecuentes que pueden tener los pacientes y que yo podría decir que es la prioridad, son sus patrones respiratorios, patrón respiratorio ineficaz o deterioro de la ventilación espontánea.
Un patrón respiratorio ineficaz son aquellos pacientes que están internados, pero todavía su patrón respiratorio puede responder a terapia con oxígeno, pero no invasiva. Y un deterioro de la ventilación espontánea es ya cuando el paciente, a pesar de todas las medidas de oxigenoterapia que se dieron y todo el tratamiento farmacológico, no ha logrado tener la saturación de oxígeno óptima y pues en su deterioro pasa hacia una ventilación mecánica. También tenemos otros problemas como intolerancia a la actividad. Los pacientes muchas veces tienen dificultad hasta para cambiar de posición. Y en aquellos pacientes que ya tienen mucho tiempo de estar hospitalizados porque han estado a lo mejor intubados o con inmovilidad, tienen pues el riesgo de úlceras por presión. Aunque esto más adelante vamos a ver cómo se puede disminuir ese riesgo por el mismo tratamiento que se da a los pacientes. A nivel psicosocial, uno de los problemas más frecuentes es el aislamiento social, la ansiedad ante la muerte y pues también un riesgo de compromiso de la dignidad humana. El aislamiento social y la ansiedad, ¿por qué se da? Porque como nosotros hemos visto en los medios de comunicación, el paciente se necesita ser aislado. Y al ser aislado, muchos pacientes sufren. La verdad que es muy difícil para nosotros como personal de salud convivir con el sufrimiento de las personas. Hay pacientes que dicen, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a mi casa. Hay pacientes que lloran y no pueden establecer una comunicación con su familia, solamente a veces a base de cartas o a veces pues una llamada telefónica, aunque esto no es tan común por las restricciones a veces que tienen las instituciones. Y pues a nivel espiritual también hay pacientes que tienen sufrimiento espiritual. Sabemos que son momentos delicados de su vida en que ellos, pues prácticamente, aunque nosotros como personal de salud estemos con ellos, el paciente tiene esa necesidad de un ser supremo, tiene esa necesidad de partir, porque hay pacientes que van a egresar del servicio, pero sabemos que la mortalidad también en esta enfermedad es muy elevada. Entonces, es también una necesidad para ellos el que tengan un acompañamiento espiritual. Enfermería muchas veces lo da, pero a veces también el trabajo físico es tan extenuante que el tiempo a veces es insuficiente. Y bueno, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería que realizamos en las instituciones? Pues por cuestiones de privacidad de los pacientes no es posible para nosotros tomar fotografías con ellos ni nada, cuidando vaya su individualidad y su dignidad de ellos. Entonces, aquí con estas imágenes trato de ilustrarles cuáles son las intervenciones que enfermería más comúnmente realiza con las personas. Y dentro de las intervenciones que enfermería más realiza con las personas, pues como les decía, cuando hay déficit de autocuidado, enfermería es la encargada de todo, de su alimentación. Alimentación tanto por boca como por sondas. Y enfermería aquí tiene que estar preparado también en procedimientos, en técnicas que permitan el cuidado al paciente. Enfermería, aparte de saber valorar, de identificar problemas, también es importante que enfermería maneje todas las técnicas y procedimientos como deben realizarse correctamente. Afortunadamente tenemos asignaturas como enfermería fundamental, enfermería obstétrica, enfermería quirúrgica, enfermería en cuidado del paciente en estado crítico, que nos van orientando, que nos van enseñando cómo abordar a los pacientes tanto estables como aquellos pacientes que ya se encuentran complicados. Entonces, enfermería también tiene, aparte de los conocimientos, las habilidades técnicas que le permiten proporcionar el cuidado a las personas. También otra de las intervenciones que nosotros realizamos con el paciente es la administración de medicamentos y tenemos que saber aquí farmacología, farmacocinética, los efectos secundarios, las dosis
y valorar también a la persona la reacción que está teniendo ante la administración de medicamentos. Son muchas las intervenciones que enfermería puede realizar con los pacientes. Esta es solo por mencionar algunas. Tenemos también la terapia intravenosa, en que necesitamos conocer los tipos de soluciones parenterales que administramos, el control de líquidos que se realiza con las personas. En las personas hospitalizadas ya en estado crítico, el manejo de líquidos es sumamente importante. Nosotros necesitamos y hacemos cálculo de aguas endógenas, de ingresos de líquidos, de egresos. Necesitamos analizar también cuando la persona está reteniendo líquidos o está egresando líquidos más de lo habitual. Y todo esto es pensamiento crítico, todo esto es mantenernos activas durante una jornada de trabajo. Glicemias capilares, sabemos que dentro de esta patología de COVID-19, las personas se ven afectadas también, la mayoría son los que tienen otras patologías como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, y esto también dependiendo de las necesidades de la persona, va a ser el número de problemas que él tenga y va a ser el cuidado que enfermería proporcione. Bueno, en condiciones normales podríamos decir que estos son los cuidados que se le da a aquellos pacientes que todavía no requieren de una intubación endotraqueal. Pero bueno, cuando ya el paciente pasa a un estado crítico, entonces el cuidado de enfermería aumenta pues todavía más porque ya estamos manejando a un paciente en estado crítico. Como veíamos antes, la afectación más grande que pueden tener los pacientes es la alteración en la oxigenación, y muchos pacientes requieren ser intubados. Déjenme decirles que los pacientes que ya son intubados tienen un porcentaje alto de mortalidad, aunque no todos, pero sí el porcentaje de mortalidad es elevado por la misma fisiopatología de la enfermedad. Los pacientes ya intubados se manejan generalmente en decúbito prono. No es común ver a los pacientes boca abajo o en decúbito prono, pero para una mejor oxigenación, pues hay que cambiar al paciente de posición y estarlo moviéndolo constantemente. Aquí el trabajo del profesional de enfermería, entonces, ya es un trabajo un poco más complejo, es un trabajo prácticamente para las especialistas en cuidados intensivos, porque aquí la enfermera ya no nada más va a atender al paciente, sino también es la responsable del manejo de todo el equipo biomédico que se maneja, la ventilación mecánica. Enfermería es responsable de programar los parámetros de ventilación mecánica, de la monitorización respiratoria, del cuidado del paciente con ventilación, de la toma de gasometrías para la atención del paciente y para la valoración del mismo, el monitoreo, la aspiración de secreciones, que en este caso con los pacientes con COVID se realiza con circuitos cerrados, no debe haber un contacto directo con las secreciones por el riesgo de contaminación. Y pues todo esto es lo que el personal de enfermería con especialidad en cuidados intensivos puede realizar al interior de los hospitales. Hay pacientes que aparte como les comentaba antes, aparte de padecer COVID, también padecen de insuficiencia renal, y hay pacientes que también se les hemodializa dentro del área, se dispone de un área especial para otros tratamientos como es la hemodiálisis. Y afortunadamente también el profesional de enfermería, especialmente el de cuidados intensivos, tiene la formación para el cuidado del paciente nefrópata, y son ellos mismos los que hemodializan. Entonces aquí en el cuidado del paciente en estado crítico, pues el desgaste es mucho mayor que en el cuidado de los pacientes que todavía, pues podríamos decir que dentro de su gravedad
están estables. Bueno, estas son algunas de las intervenciones, podríamos decir, más comunes que realizamos en este grupo de pacientes. Pero también son importantes aquellas intervenciones de enfermería, aquellas intervenciones que tienen que ver con su dimensión psicosocial. El cuidado de enfermería para los pacientes que están hospitalizados también requiere este tipo de cuidados. Muchas veces el acercarnos, el hablarles, el explicarles disminuye mucho su ansiedad y también muchas veces con nuestras propias palabras también podemos dar cuidado porque es la parte de la comunicación con escuchar al paciente. También es parte de la terapia que nosotros estamos realizando. Sin embargo, esta enfermedad nos tiene pues ahí un reto porque por un lado nos dicen hay que acercarse lo menos que se pueda al paciente porque te puedes contaminar y finalmente terminamos estando prácticamente al lado de ellos, pero muchas veces manejando pues dolor, manejando angustia y algunos miedos también. La dimensión espiritual, el cuidado espiritual también que se proporciona a los pacientes es sumamente importante porque el que ellos tengan la fe, que ellos tengan la esperanza y la seguridad de que estén pues en este mundo o tengan que partir, pues están en la presencia de un Dios supremo, eso es sumamente importante para ellos. De hecho, es una necesidad humana y aquí el trabajo de tanatología, el trabajo de aquellas personas que tienen especialidad en cuidados paliativos también es sumamente importante porque es la preparación del paciente hacia su encuentro con él mismo e independientemente de que siga aquí en este mundo o deba partir, esto es muy importante. Esta enfermedad creo que a todos los que trabajamos en el área de la salud nos trae un antes y un después. Porque antes podíamos atender a nuestros pacientes, platicar con ellos, acercarnos, darles la mano y ahorita esto nos ha limitado. Y también a nivel familiar podemos ver, a lo mejor percibir el dolor de alguien que se ha contagiado, de alguien que ha partido. Y pues yo creo que tanto para los que estamos en el área de la salud como para aquellos que no están, pues esto nos tiene reflexionando mucho acerca del sentido de vida que nosotros tenemos como personas, de la solidaridad con los demás y de nuestros valores. Y bueno, a continuación quiero presentarles una experiencia de vida, cómo vivimos nosotros al interior de nuestras instituciones esta pandemia, sobre todo a nivel emocional. Sabemos que enfermería, el cuidado de físico, enfermería es creativa, enfermería se las ingenia y siempre está, pero también nuestra dimensión emocional es muy importante, así que les voy a invitar a ver estos videos, son dos nada más, pero son muy significativos para conocer un poco el corazón de las enfermeras, de cómo están trabajando allá adentro y cómo esto pues nos está impactando a todos en nuestras emociones y como ya les decía, nuestra perspectiva de vida. Maestra Isabel, si me puede apoyar. Claro que sí, maestra. ¿Cuál video? El de Fabiola, la doctora Fabiola.
¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este pequeño espacio que nos permiten para compartir algunas experiencias, algunas vivencias en relación al cuidado del paciente en estado crítico con diagnóstico de COVID. Como sabemos, pues desde hace algunos meses en nuestro país se está enfrentando este grave problema de salud que es a nivel mundial y que, bueno, de alguna manera nos ha obligado a modificar toda nuestra rutina, nuestras formas de trabajo. Para mí no ha sido la excepción. He tenido que adaptarme a una nueva forma de trabajo, que es un trabajo bastante incómodo, por todo lo que ustedes ya saben, ya han escuchado en los medios de comunicación, todo lo que implica traer un equipo de protección personal, desde el calor, la molestia porque los gogles se empañan, no puedes ver, no puedes escribir, a veces no puedes ni ver bien al paciente. Eso es muy incómodo. La respiración forzada por la mascarilla N95, las limitaciones que tenemos para comunicarnos dentro del mismo equipo de salud o escuchar al mismo paciente, que muchas veces las caretas o las mascarillas te impiden escuchar a tu compañero de trabajo o que ellos te escuchen a ti o los mismos pacientes, o la alergia ocasionada por el látex de los guantes. Digamos que algunas de estas cuestiones, pues de alguna manera, pues nos hemos ido adaptando, hemos ido solventando esa parte. Sin embargo, hay cuestiones, en mi caso, en mi experiencia particular, con las cuales todavía estoy lidiando, ¿por qué no decirlo? Con la ansiedad, el estar constantemente expuesta a ver el sufrimiento de las personas, a ver una muerte angustiante, a ver una muerte lenta o una muerte inminente, porque pues de esa manera se presenta. Puede ser una muerte inminente en cuestión de minutos o puede ser una muerte lenta, y para cualquiera de ellas te genera ansiedad, el dolor y el sufrimiento de las personas, el verlas morir de alguna manera tan angustiosa, con esa sensación de falta de aire. Y algo que no termino de aceptar todavía, no sé si algo se puede hacer antes de que esta pandemia termine, algo que se me ha hecho demasiado inhumano, y que es que el paciente muera solo. El hecho de que desde que entra al área de COVID no pueda ver a su familia, no pueda escucharlos, no pueda despedirse, la verdad a mí se me ha hecho pues inhumano, muy triste, y es un pesar. Sales de la guardia y te quedas con mucho dolor, con mucha ansiedad, porque es difícil borrar mentalmente las imágenes o las palabras de los pacientes que muchas veces te manifiestan ese temor o ese miedo, porque muchos de ellos presienten una muerte inminente. Ellos te lo dicen, ellos te toman de la mano y te dicen: no me sueltes, no me dejes, quédate aquí conmigo. Y creo que eso ha sido lo más difícil para mí como personal de enfermería en la atención del paciente con COVID-19. Bueno, como hemos escuchado, la doctora Fabiola es también docente de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT y también es especialista en enfermería en cuidados intensivos. Y también ella ahora está trabajando en primera línea, ¿no?, en los pacientes con COVID, así como varias docentes de la universidad. Y pues sí, es muy emocionalmente, muchas veces nos vemos afectadas cuando nosotros atendemos, sobre todo cuando surgen
esta gravedad en los pacientes, en que la verdad es una agonía bastante impactante en los que están ahí. Hay pacientes que pueden estar estables ahorita y en 10 minutos ya están complicados. Es una enfermedad demasiado silenciosa y demasiado impredecible en cuanto a las sintomatologías y en las complicaciones que genera en los pacientes. Así que enfermería no solamente está teniendo pues un desgaste físico en las instituciones, también estamos teniendo pues un desgaste emocional. Y aquí es importante, muy, muy importante, el cuidado que nosotros tengamos, el autocuidado prácticamente para renovarnos, pues para soltar todo eso que vivimos, pues para entregarlos en manos de Dios si nosotros tenemos la fe, para desprendernos un poco, renovar nuestras fuerzas, nuestras energías y volver precisamente a ese campo de batalla. Ahorita vemos algunas experiencias, pero si entrevistáramos a cada una de las enfermeras, cada enfermera a lo mejor algún paciente la ha dejado con un aprendizaje significativo o le ha dejado huellas en su corazón, en su ser, porque pues prácticamente eso es lo que vivimos en las instituciones. Vamos a pasar a ver otra experiencia de vida, también con una enfermera en el área de COVID, para ver las necesidades más apremiantes de los pacientes a nivel emocional y a nivel pues, también espiritual. Adelante, maestra. Hola, mi nombre es Juana Bautista Gómez, soy enfermera adscrita al servicio de urgencias del Hospital Dr. Daniel Gurría Urgel. Llevo aproximadamente 5 años laborando en este servicio, pues como ustedes saben, atendiendo pacientes de diferentes patologías. Al inicio de esta pandemia, pues honestamente yo me creía preparada anímicamente, físicamente y anímicamente para atender a estos pacientes. Iniciamos atendiendo a los pacientes, todo iba bien. Yo creo o creía estar bastante fuerte emocionalmente, obviamente apoyándonos en cuestión espiritual, ¿no? Empezamos a atender a estos pacientes y la verdad que fue algo para mí muy estresante, porque independientemente de los cuidados físicos que tú les puedas brindar a los pacientes, la cuestión espiritual y emocional es muy difícil. Los pacientes ahí, como sabemos, están completamente aislados y esa parte a ellos les afecta mucho. La última experiencia que tuve fue una paciente senil, 68 años, independientemente de su dificultad respiratoria, que al principio ella decía que se quería morir, quería que la dejáramos ir. Al final de cuentas necesitaba sentirse con alguien. Muchas veces en nuestros cursos de tanatología nos dicen que nuestro paciente no debe morir solo, no debe morir con dolor, no debe morir sin esperanza. Y en ese momento te sientes impotente, pues porque están solos tus pacientes, los únicos acompañantes pues somos nosotros. En ese momento la paciente me pide que la abrace, o sea, nos acercamos únicamente a aplicar medicamentos o a tratar de cambiarla de posición para mejorar su respiración y ella no quiere nada, lo único que quiere es que la abracemos. Cuando te dice esto tu paciente, o sea, rápidamente te viene el miedo a que pues la propia enfermedad nos ha dicho que debemos evitar contacto, aún nosotros con nuestro traje, aún la paciente con su cubreboca, pues existía el miedo. Pero la paciente no pedía ya nada más, lo único que ella quería era un abrazo, sentirse acompañada. La abracé con miedo, la verdad, muchas con un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos. La abracé. Obviamente no mejoró físicamente, pero después del abrazo ella se quedó tranquila.
logró conciliar el sueño. Salimos de nuestro turno. Bueno, pues estas son algunas de las experiencias de vida que nosotros vivimos al interior de las instituciones. Muchas veces las necesidades de las personas son necesidades físicas, sí, pero también ellos tienen necesidades emocionales, son para muchos pacientes sus últimos momentos, y pues el personal de enfermería es quien está en las 24 horas del día con el paciente y los 365 días del año. Entonces, enfermería juega un papel muy importante pues en esta pandemia, un papel crucial, y pues es importante también el cuidado que enfermería pueda tener hacia sí misma para poder seguir pues al frente de esta batalla, ¿no?, para nosotros. Bueno, en enfermería, afortunadamente, también contamos con un marco conceptual, con un marco teórico para el cuidado. Nosotros, dentro de nuestra profesión de enfermería, tenemos los modelos y las teorías de enfermería. Y precisamente una de las autoras que nos lleva a conocer el cuidado humano es la doctora Jean Watson. Y esta teórica nos habla del cuidado transpersonal de enfermería. Nos dice que para el cuidado de enfermería, las enfermeras también necesitamos hacer introspección en nuestras emociones y también sanar prácticamente las heridas emocionales que podamos tener para dar un cuidado a la persona. Ella habla de los 10 factores de cuidado, en el que ella nos habla de los cuidados que nosotros podemos tener en cuanto a los valores, en cuanto a la autocrítica hacia nosotros mismos, en también aceptar las limitaciones que tenemos, porque también necesitamos tener la humildad de saber que hay cosas que no podemos solucionar con las personas. Y es muy importante para nosotros como profesionales de enfermería conocer esta dimensión. La enfermera es dadora de cuidados y necesita estar al tanto de su propio conocimiento, de ser auténticos. Esto nos enseña que nosotros tenemos que conocernos humanamente, nuestras diferentes dimensiones, conocer nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra esperanza para ayudar a los demás, y saber que tenemos límites. En sí, la enfermedad y la muerte para nosotros es un límite. Nosotros ya no podemos muchas veces hacer nada después de todo eso, más que acompañar al paciente y encaminarla a que él tenga un encuentro interior en su fe, pues con su creador, que él pueda irse de este mundo en paz. Cuando enfermería hace eso, para la doctora Jean Watson, está haciendo un cuidado transpersonal, un cuidado transpersonal y muy significativo para las personas. En esta pandemia, esos momentos se viven, y es algo en realidad muy delicado, pero algo muy, muy importante para que ellos puedan continuar, ya sea con su familia o irse, pues, de este mundo, irse en paz o con la mayor dignidad posible para ellos. Bueno, esto ha sido este tema para reflexionar. A mí me ha dado mucho gusto compartir con
con personas, pues el área de la salud y también con aquellas personas que no están en el área, pero que de alguna manera están viviendo a lo mejor de cerca esta pandemia, este momento que nos ha tocado vivir como país. Nos ha tocado vivir a nivel mundial, nos ha tocado vivir en nuestro país y nos toca ahora ver en nuestro estado. Estamos dentro de estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional, y todo esto nos debe llevar a cuidarnos, no nada más por cumplir con ciertas reglas, sino a tener un pensamiento más reflexivo en el cuidado de los demás. Si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia. Si yo me cuido, estoy cuidando a otras personas. Y aquí vemos cómo nosotros, a través de lo que hagamos por nosotros mismos, también esto se ve pues implementado en las demás personas. Y pues estos momentos son momentos que nos llaman a la unidad, a la solidaridad, como familia, como profesionales de la salud, como personas que estamos al servicio de los demás. Y pues yo solo quiero agradecer a todos ustedes con estas conclusiones que manejo a continuación. Y una de las primeras es que es urgente atender las necesidades emocionales y espirituales tanto de los pacientes como de la familia. La familia también está sufriendo quizá afuera, no sabe nada de su familiar, y esto pues genera mucho estrés, y muchas veces pues no tuvieron la oportunidad de despedirse de su familiar. Y también para el personal de enfermería, dado que la convivencia con el sufrimiento y la muerte es constante en esta pandemia. El personal de enfermería inevitablemente pues nos sentimos aislados también, porque también somos un factor de riesgo para que otros se contaminen. Muchas veces limitamos el contacto con nuestras familias, con los hijos, y estamos caminando bajo esa perspectiva. Somos vulnerables también a infectarnos, y esto puede marcar un estrés psicológico que va a generar ansiedad, que puede generar depresión y también síndrome postraumático por la convivencia continua con el sufrimiento. Sería muy sensato instituir una red de apoyo efectiva para enfermeras y también para los pacientes. Y también a nivel educativo, es importante que la enseñanza en enfermería a los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras instituciones educativas, le fomentemos no nada más la parte procedimental de enfermería, sino también el pensamiento crítico, la toma de decisiones, para que ellos puedan proporcionar un cuidado basado en un método de cuidado. La formación con habilidades, con conocimientos, con habilidades, con actitudes que finalmente forman las competencias para el cuidado de las personas. Es una necesidad también para la docencia en enfermería la experiencia práctica de sus profesionales, porque es ahí donde se fortalecen las competencias docentes. Nosotros como docentes también, estas experiencias de vida en las instituciones de salud es lo que nos hace ser pues docentes diferentes, docentes auténticos en la enseñanza de las personas. Y esta pandemia también a nivel de investigación es una oportunidad para el desarrollo de trabajos, y es una oportunidad para seguir conectados pues con todo lo que a nosotros nos gusta hacer. Sabemos que ahorita pues el área de la salud es está en la lente, ¿no?, de muchas personas. Estamos bajo la mirada de muchos, y pues somos un personal
pues que estamos ahí como siempre, atendiendo las necesidades de los demás. Muchas gracias. Gracias, maestra. Mi nombre es Miguel Ángel. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahora podrán realizarla, ya sea abriendo su micrófono o colocándolas en el chat para ser leídas. Les recuerdo mantener sus micrófonos apagados mientras el ponente responde. Gracias. ¿Se escuchó? No, yo no escucho nada. Sí, sí escuchamos. Ah, ok. Yo tampoco escuché nada. A ver que la repita, por favor. Maestra, mi nombre es Miguel Ángel. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahora Sí. podrán realizarla todos los presentes, ya sea abriendo su micrófono o colocándolas en el chat para ser leídas. Les recuerdo mantener sus micrófonos apagados mientras el ponente responde. Muchas gracias, pues estoy a las órdenes para cualquier duda que tengan o cualquier comentario. Hay una pregunta, maestra, de parte de Karina Uresti. ¿Qué viene después de esto para el área de salud? Después de esto, para el área de salud, habría que preguntarle mucho a las autoridades. Yo me quiero mostrar optimista. Siento que en el caso de enfermería va a tener más oportunidades laborales, porque a raíz de esta pandemia se ha visto la necesidad del personal de salud. Lo que he visto es que antes de esta pandemia también enfermería es una profesión que en el personal que todavía no tiene una base, que es eventual, tenían sueldos mínimos. Y a raíz de esta pandemia, menos en mi institución, yo trabajo en el Hospital del Iste y muchos contratos que se dieron este INSABI, el sueldo ha mejorado un 300% para el profesional, que es algo muy digno. Entonces, yo espero que después de esto, para el personal de salud, las oportunidades sean más justas. Gracias, maestra. Hay otra pregunta. Como principal área de salud, ¿qué implementaría en las aulas para los futuros profesionales de la salud? En las aulas implementaría lo que comentaba en el tema, una metodología del cuidado en el paciente que motive al alumno a ser un estudiante activo, a ser un estudiante con pensamiento crítico, que no solo implemente el cuidado por una indicación, sino que él sea capaz de desarrollar sus propios procedimientos, sus propias estrategias de intervenciones de enfermería. Es un estudiante que sepa, desde el momento de estar frente al paciente, que lo sepa valorar, que sepa identificar cuáles datos o cuáles signos y síntomas están alterados, cuáles datos, qué información es relevante y cuál no es relevante, que sepa discriminar todo eso y que sepa identificar los problemas de los pacientes, sin necesidad de que alguien pueda estar a su lado indicándole. Y también que tenga la competencia para desarrollar planes de cuidados de enfermería. Nosotros como personal de enfermería tenemos taxonomías internacionales como lo que conocemos como la NANDA, que son los diagnósticos de enfermería, manejo de intervenciones y resultados de enfermería, que finalmente esto viene a dar una evidencia científica sobre la efectividad del cuidado. ¿Tiene otra pregunta, maestro? Más que pregunta, dice Nayeli García, es un reconocimiento a su labor por ser un soporte emocional para los pacientes y familiares. Gracias.
hay una pregunta, ¿cómo manejan sus emociones o ansiedades después de estar en labores? Bueno, pues en realidad un programa psicológico todavía no lo tenemos, estamos trabajando en esto. Ahorita, en semana pasada, establecimos contacto con la psicóloga de nuestro hospital. Se están aplicando encuestas de ansiedad y depresión en el personal. Y pues esto va a ayudar, es una puerta que se está abriendo para que enfermería pues sea atendida en ese sentido, porque es necesario. Y pues a nivel personal, todos también tenemos un manejo de emociones. Depende de tu fe, depende de tu espiritualidad. Es necesaria en estos momentos. Y pues a nivel personal, cada quien pues va buscando sus medios, ¿no? Para superar. La resiliencia es muy importante en estos momentos, que es la capacidad que tenemos para adaptarnos aún con las situaciones traumáticas en la vida, ¿no? Y creo que el ser humano tiene eso sembrado en su corazón. Simplemente es cuestión de que nos ayudemos entre todos y podamos continuar. Muchas gracias, maestra. Vamos a esperar un tantito. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Ya tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es la espiritualidad en la relación enfermera-paciente? Es importante. De hecho, cuando nosotros empezamos a estudiar la carrera, nos aprendemos que el paciente es una persona en su dimensión psicológica, social, física y espiritual. Y pues hay que reconocer que esa dimensión espiritual muchas veces se deja a un lado, ¿no? Porque el trabajo físico muchas veces es bastante agobiante, pero es sumamente importante porque en estos momentos vemos que la espiritualidad es lo que puede dar al paciente pues una muerte digna o una recuperación también con una esperanza de vida diferente a la que tenía antes de ingresar al hospital. Félix García, maestra, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles serían las recomendaciones al personal de enfermería que labora en cuanto a la protección de su familia después de una jornada? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de trabajo. Como les decía en la presentación, nosotros utilizamos un equipo de protección personal que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. No hay entrada podríamos decir, ni de aire hacia nuestro cuerpo. Son equipos especiales. Terminando nuestra jornada laboral, en la misma institución nos llevamos una ropa diferente con la que estamos adentro. Nos bañamos, nos desinfectamos, lavado de manos constantemente y pues ya con la familia, cuando llegas a tu casa, pues también tienes que establecer tu protocolo de manejo, nuevamente el baño, el lavado de manos, tu equipo de comida, plato, cuchara, vasos, debe ser un equipo especial y pues también guardar la distancia con nuestras familias. Nosotros en estos momentos tenemos que guardar la distancia porque aunque no tengamos síntomas, somos personas de riesgo. El periodo de incubación del virus para que empiece a dar sintomatología son 6 días, o sea que el virus puede ingresar hoy y los próximos 6 días estás aparentemente sano. Entonces, la sana distancia es lo que nos va a proteger. El adaptarnos temporalmente a estar un poco pues solos, les decía hace rato que vamos a estar un poco aislados y pues protegernos. Si es necesario usar cubrebocas, si sabemos que estuvimos muy en riesgo, usar nuestro cubreboca
con nuestras familias, porque de esto depende la salud muchas veces de nuestros padres o de las personas más vulnerables que tenemos en nuestro hogar. Pregunta Karina Auresti, ¿qué tan efectivos resultaron ser y a partir de su experiencia seguirán llevando su actividad después de esto? ¿Qué tan efectivos resultaron ser nosotros? Bueno. Y a partir de su inexperiencia seguirán llevando su actividad después de esto. Bueno, sabemos que por un decreto federal mucho personal de salud se fue a su casa porque padecían enfermedades crónicas, etc. En las instituciones se quedó con muy poco personal y por eso fue que hubo las nuevas contrataciones de personal de enfermería. Me ha tocado ver enfermeras que pues se han ido hasta de permiso porque han tenido miedo, porque no lograron afrontar esta pandemia. Y pues sí me he preguntado, bueno, muchos dicen esto llegó para quedarse, entonces ese personal que no está, ¿cómo le va a hacer más adelante? Algún día tendrá que regresar al hospital y vencer su miedo, o no sé si hasta ahí va a quedar su carrera. Para los que nos quedamos frente a la pandemia, pues si Dios quiere y sobrevivimos a todo esto porque estamos en riesgo, yo creo que vamos a seguir y vamos a seguir mucho más fortalecido que antes. Diego Sánchez, ¿cuál es la fase más crítica de un paciente con COVID-19? La fase más crítica de un paciente con COVID-19 es cuando su saturación de oxígeno, les decía hace rato, la saturación de oxígeno normal debe ser 100%. Cuando la saturación empieza a bajar a menos de 90, el paciente empieza a manifestar dolor torácico, no poder respirar, a estar angustiado. Esa es la fase más crítica en que ya el paciente tiene que ser abordado a través de un procedimiento invasivo. Bien, buenos días. Sí. Mi cuestión es, ¿por qué si se está viendo todo esto y cómo, aquí en Tabasco no ha sucedido esto, pero en otros estados sí, la agresión de familiares a enfermeras? ¿A qué se debe esto? Sí sé que puede ser por el miedo de que no puedan ver a sus familiares, pero ¿por qué hacer eso? ¿No? Esa es la cuestión de cómo afronta un enfermero o enfermera, o en todo caso también un médico, esta problemática. Bueno, como decías, a nivel estatal no me ha tocado ver, no he escuchado de agresión hacia el personal de salud, afortunadamente, pero pues a nivel nacional sí nos ha tocado. Pues eso tiene un impacto emocional, si de por sí ya estamos cargados emocionalmente con el estrés que se vive en los hospitales. Imagínense sentirse agredido, pues es todavía otro impacto emocional más hacia la persona. ¿Qué nos queda como personal de salud? Seguir caminando, pues no guardar rencor por esa situación. Cada quien manifiesta su estrés de una manera diferente y equivocada, indudablemente en este caso, pero pues nosotros estamos para continuar, para desprendernos y para continuar en nuestra actividad, en nuestro trabajo. ¿Alguien más quiere comentar? Al parecer no más preguntas, maestra. Con esto concluimos esta ponencia. Maestra, ¿gusta agregar algo? Pues solo despedirme, decirles que se cuiden, que nos cuidemos todos, pues que estamos en nuestro estado en una fase muy crítica, protejan a sus familias,
protegiéndose ustedes mismos, están protegiendo a sus familias. Es muy importante la solidaridad que pueda haber entre nosotros mismos. Si ustedes tienen un vecino o un familiar con COVID, no muestren rechazo hacia ellos, simplemente pues hay que guardar la distancia, hay que respetar y hay que ayudar de la manera que se pueda a esas personas, porque para una persona una familia que ya tiene una afectación crítica, pues son momentos muy delicados y sobre todo nosotros como tabasqueños necesitamos estar solidarios y necesitamos apoyarnos entre nosotros. Eso es lo que nos va a fortalecer y eso es lo que va a ayudar a que nosotros podamos ser resilientes ante esta pandemia. Y agradecer mucho pues la atención, la oportunidad de compartir las experiencias que estamos viviendo al interior de las instituciones de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. No quiero dejar pasar una pregunta de última hora. ¿Por qué siendo médicos y están protegidos con trajes especiales, aún así se infectan? ¿Qué pasa? Miren, sí, dolorosamente nos ha tocado ver personal de salud que se ha infectado. Les decía, es un virus demasiado impredecible. No estamos hablando de personal de salud que se infectó en nuestro estado, estamos hablando de personal de salud que se ha infectado a nivel nacional y a nivel internacional. Hablamos de países de primer mundo que tienen quizás los equipos más avanzados, aún así el personal se ha infectado, o podríamos pensar que se han cuidado en el hospital y a lo mejor se han infectado fuera. En lo personal, a veces pienso que hay cosas del virus que todavía no sabemos. Platicaba con un médico y me decía, me resulta increíble ver que hay gente que se ha cuidado de manera exagerada y se ha contaminado, hablando del personal de salud. Hay personal que lleva las reglas al pie de la letra y aún así ha salido contaminado. Entonces, hay cosas inexplicables de este virus en realidad. Muchas gracias, maestra. A ustedes. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnología de Información e Innovación le da las gracias a la maestra Margarita Magaña Castillo por su tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos con nosotros con tan importante tema, experiencias de enfermería en el cuidado hospitalario de pacientes con COVID-19. Gracias y que tengan buenos días. Buenos días.